No sé bien hasta dónde llegué con la respuesta. ¿Qué fue lo último que escucharon? Por dónde había quedado? Estabas hablando del ejemplo de una empresa, de un aeroparque que no tenía en realidad los Ah, detalles y tuviste que hacer solamente un HACIP porque este es un tema legal, un tema del sí. seguro, ¿no? Bien. No, sí. Entonces directamente, como no tenía los diagramas de proceso de instrumento y es mandatorio tenerlos, directamente Hasid. En otro lugar también no tenían una empresa grande que no, por el tipo de operación batch y porque no los realmente sentía que no era necesario, después de los estudios les pareció importante tenerlo y se preocuparon por empezar a desarrollar el diagrama de proceso de instrumento. Bueno, pero hicimos un HACID, entonces si no tenés los PID, que es lo que parece ser, directamente hacer un HACID y de paso aprovechás y analizás todos los riesgos. No, de nada. Ahí uno de los, no quiero tocar nada para para que no se me vuelva a colgar todo. En uno de los archivos está la lista de chequeo, más allá del PowerPoint, como para que la tengan de referencia para después en el ejercicio que vamos a desarrollar y además para que las tengan ustedes cuando tengan que hacer un trabajo. Esa es bien general, después habrá matices de acuerdo a la operación. Lo que les comentaba, si estás con trabajos de perforación, bueno, veremos qué otras actividades uno se sienta con el interesado a discutir los puntos y los va incluyendo. Por ejemplo, acá no lo, no lo consideré, no lo pongo, porque esto es más general, es una lista más general, lo más bastante completa, le diría que es muy completa, pero hay otras actividades que no le estamos considerando. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de perforación, de movilización y desmovilización de equipos. También en el sur, cuando estuve trabajando en la isla, se hizo un HACID, ahora me estaba acordando, muy particular, muy concreto, que fue para el cambio de cabeza de un pozo submarino. El pozo estaba en el lecho del mar, la cabeza era submarina, y dos buzos bajaron, bajaron los buzos, donde estaba la cabeza del pozo y atrás el barco descendió los materiales. Entonces se hizo un estudio HACID para toda esa maniobra y toda esa operación. Entonces, después la particularidad de cada proceso, pero en términos generales, esta lista que le estoy desarmé, la que preparé, es la lista que normalmente aplico, con mínimas diferencias, con muy pocas. Ahí en la bibliografía, si van a la 17760, tiene un montón de cosas, pero hay que sentarse a desmenuzarla, a pensarla. Acá ya está preparada. Esa es la idea. Otra cosa que hay que tener en cuenta, si tengo, bueno, tengo matefuegos, tengo red contra incendio, sistema de espuma, ¿cuál es mi sistema de lucha contra incendio? ¿Tengo brigada propia o tengo que recurrir a los bomberos voluntarios? ¿Tengo dispongo de ambulancias propias o también es convenio con una determinada obra social o una mutual o un hospital? Este, Se hizo conocido a raíz de la búsqueda del submarino que, que desapareció. Ese tiene un posicionamiento geosatelital y tiene cámaras especiales preparadas para que durante los días que los buzos están haciendo tareas, por ahí se pueden prolongar por varios días por las condiciones climáticas y las condiciones no solamente de superficie, sino en la profundidad en el suelo marino.
El tema era que si llegaban a tener descompensación, más allá de llevarlo a la cámara hiperbárica, no había dónde tratarlo. Bueno, se armó todo un análisis, se hizo parte del análisis, fue dónde se podían llegar en el caso de descompensación, a dónde se los podía trasladar. Y en el análisis salió que el único hospital más cercano que teníamos era en Río Gallego. Entonces, como parte de las recomendaciones fue toda la logística de movimiento en helicóptero desde el propio barco hasta Río Gallegos, directamente, para trasladar en caso de que hubiera algún lesionado. Los otros puntos que analizaríamos, ya propiamente relacionados con la instalación, serían los peligros propios del proceso. Los que se llaman las utilidades, la generación de energía eléctrica, el aire de instrumentos, aire para proceso, bueno, todo vapor, si hubiera, agua para los circuitos de enfriamiento o el circuito propiamente de enfriamiento, y otros peligros que puedan llegar a aparecer por la situación particular que se está analizando. Como parte del proceso analizaríamos en términos generales, ¿sí?, la erosión y la corrosión. No vamos a tener el detalle, pero sí podemos hablar de corrosión en tanque de ácido, como recién se mencionaba. Defecto en la soldadura del tanque 1. Se habla en términos más generales. No vamos si tenemos algún detalle más, lo escribimos. Si no, nos manejamos con la información que hay. Temperatura de diseño de los materiales. Bueno, si puede llegar a haber esté trabajando en una condición que la supere, por encima o por debajo. Que se fragilice el material por baja temperatura, por problemas del proceso que llevan a temperatura inferior a la que puede llegar a soportar. Transiciones alta y baja. Bueno, en ese punto lo que tendríamos sería, por ejemplo, analizaríamos líneas o equipos que podían llegar a quedar involucrados en caso de, por ejemplo, un error de maniobra y presurizar parte de la instalación a una presión mayor de lo que los equipos y la cañería lo permiten, la serie y la cañería lo permiten. Por ejemplo, la operación normal, el fluido se encuentra trabajando a 20 kilos, la serie de los equipos, su presión de diseño es para 22 kilos, parte de esos equipos están a 50 kilos, y por un error de maniobra pongo todo a 45 kilos. Bueno, el equipo que está a 50 no va a sufrir ningún problema, no va a tener daños, pero sí lo que esté a presiones inferiores. Con eso hablamos de transición alta-baja presión. Si yo hago bloqueo o separan equipos o se ponen en marcha determinada condición de determinada manera, que puede ser que tenga problemas, que haya problemas con los cambios de presión, que los equipos no estén preparados para soportar presiones que no eran las adecuadas para su diseño. El otro sería bloqueos del proceso. Por ejemplo, los bloqueos, hablaríamos de cierre de válvula en descarga de bombas, cierre de válvulas o falla o cierre, disparo espurio de válvulas en descarga de compresores o en el área de compresión. No particularizaríamos cuál válvula es, sino en términos generales. Si tuviésemos algún tema de expansión térmica, líneas que quedan por ahí con propano o butano, aisladas y por efecto del calor, pueden llegar a soplarse la junta y a haber una fuga de material. El otro sería, bueno, los daños en equipo por mayor o menor temperatura.
Me acuerdo en el caso de las bajas temperaturas, en una planta de LPG en la que trabajé en la isla, en Tierra del Fuego, en los arranques y paro, la parte de lo que se llama la cold box, donde había la transferencia de calor, calor en términos generales, las temperaturas bajas que se alcanzaban en la puesta en marcha debilitaban el material, y en un par de arranques y paros se rompió varias veces a ese equipo. Bueno, a eso nos referiríamos con debilitamiento de material por baja temperatura. Lo sometí a una temperatura que no era adecuada, para la que no estaba preparado el equipo, y lo dañé. O al revés, por superficie caliente. El otro punto sería, no hablamos de más nivel o menos nivel, como hablamos en el HAZOP, sino de un exceso o de vaciado, sobrellenado de tanques o vaciado de tanques. Esas serían las condiciones, las causas que plantearíamos. ¿Qué pasaría? La causa, sobrellenado del tanque. Bueno, ¿qué consecuencias traería? Si el material fuera corrosivo, bueno, el derrame podría llegar a dañar equipos de alrededor, no sé, afectar cañerías, generar otras consecuencias, traer lesión a las personas. Si fuera un fluido inflamable y ese exceso no tuviera una contención, bueno, podría llegar a alcanzar un punto de ignición y prenderse fuego. Y eso me podría traer como daños, lesión a las personas, pérdidas de equipo, impacto ambiental. Hablamos siempre de, no de la manera de desviación de variable como se trata en el caso del HAZOP, sino más genérico. Pero no por ello no se deja analizar. Y dependerá, como les comentaba, dependerá de en qué punto estoy parado, si después se va a hacer un HAZOP o no, lo meticuloso que seré con la parte del análisis del proceso. Sí me va a servir, aunque no tenga detalle, cuando tenga todos los documentos para el HAZOP preparado, sí me va a servir de referencia tener el detalle del PEDI. Es más, ese HAZOP me va a alimentar la ingeniería, y posiblemente si me faltaban protecciones, al momento de hacer el HAZOP voy a mirar con otro ojo estos puntos del HAZOP para ver cómo llegan al HAZOP. Sí, escucho, ¿eh? Bueno, tenés que pensar en barreras de prevención y barreras de mitigación. Si tu sistema si ese tanque fuera crítico, yo podría tener, por un lado, dependiendo a qué esté ligado ese tanque, podría ser solamente una alarma de alto nivel en sala, indicándole al tablerista que algo está pasando, con lo cual debiera mandar a un operador a recorrer. Yo tendría que tener un buen procedimiento donde quede claro cuáles son las acciones a tomar en el caso de que se dispare esa alarma. Tendría que pensar en esa alarma como una barrera. No sería, ya vimos que no es una barrera muy sólida, le podemos llegar a dar un crédito eventualmente. Podría pensar también en una segunda alarma, pero con una acción independiente. Podría pensar, por ejemplo, en que si el problema es el sobrellenado porque tengo una bomba funcionando, o porque, por ejemplo, trabajan por vaso comunicante y por diferencia de nivel un tanque llena al otro. Podría pensar que ante un muy alto nivel, en un caso, por ejemplo, en este tanque, donde puedo tener sobrellenado, ese muy alto nivel me mande a parar la bomba. O puede ser, si por vaso comunicante, tener una válvula de seguridad de proceso que
ante un muy alto nivel cierre y deje de ingresar fluido. Tendría que verificar, por otro lado, si tengo un recinto de contención, si el recinto de contención fue diseñado para la capacidad de ese tanque. A veces ocurre que tenías un tanque originalmente y lo reemplazaste por otro de mayor porte y tal vez ya la capacidad que tenías prevista del recinto no sea la misma. Tendría que ver si ese recinto además tiene el suelo impermeabilizado para evitar que filtre y contamine. Podría tener, según el tipo de las características del fluido, podría sí llegar o no a tener detectores de mezcla. A veces no sirven, cualquier perturbación los altera. Eso serían un poco las barreras que tendrías que pensar. No sé si me escucharon. Ah, bien. No, por favor. Porque por momentos escucho bajo, a veces no escucho. Otra de las cosas que tendríamos que tener presentes sería... A ver, te voy a correr acá. Sería el tema de maniobras de arranque y parada de planta. En términos generales, no en el detalle de seguir, si tengo el procedimiento de cómo va a ser mejor, me va a servir de soporte. ¿Cómo es el tema de las operaciones? Si hay alguna operación de riesgo como tarea de mantenimiento, más allá de lo que pueden ser las reglas de oro, cuando hay que sacar de servicio una instalación eléctrica, bueno, alguna maniobra que pueda llegar a traer algún problema. Otra de las cosas que podríamos contemplar acá es lo que hace a maniobras de operaciones simultáneas, los CIMOPS que les mencionaba antes, operaciones simultáneas de mantenimiento con operación, planta en servicio, en zonas críticas, o de nuevas instalaciones, y con la participación de un contratista de un tercero, o propio, haciendo montaje con tareas de operación e incluso hasta veces de mantenimiento en forma simultánea. Dentro de lo que eran las utilidades, bueno, cómo estoy plantado frente al sistema de lucha contra incendios, si tengo una buena red, cómo está preparada, qué tipo de bombas tengo, cómo es el servicio, cómo está desarrollado los anillos, si tengo particionada la planta o no. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si es personal propio o externo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser la recolección del agua, espuma y de los productos tóxicos que hayan salido de la lucha contra incendios? ¿A dónde los voy a disponer? Si, digamos, ese recinto de contención de los tanques, por ejemplo, o de planta, pero digamos, hablemos de tanques, que sería lo más de mayor volumen. Si esos efluentes los dirijo hacia una pileta donde después los voy a recuperar y los voy a tratar, ¿a dónde se van a descargar? Porque en algún lado tienen que ir a parar. O si el incendio, el derrame ocurre en planta, ¿qué tengo de contención y cómo los voy a recuperar? Los otras de las utilidades serían, bueno, el suministro de gas para hornos, para calderas, para regeneradores, para reactores, el suministro de aire para la parte de instrumentación, fundamentalmente para instrumentación, para algún servicio en particular, si para ir hasta para un reactor, el suministro de energía eléctrica, si voy a tener unidades de backup, si para la parte de control crítica voy a tener UPS,
Bueno, todo eso es lo que tendría que considerar si tengo una faltante de energía eléctrica. Si tengo generadores de emergencia, ¿cómo voy a resolver ese tema? El tema de circuitos de calefacción por aceite o por vapor, o sistemas de enfriamiento de líquidos, de un circuito de agua de enfriamiento o de fluidos de enfriamiento. ¿Cómo voy a manejar los drenajes? Si los voy a segregar en peligrosos o no peligrosos. ¿Dónde va a ir el material inflamable de los drenajes? ¿Qué tengo previsto? ¿Cuál va a ser la pendiente del terreno? Si tengo o no tengo contención de derrame. Si ese terreno, ¿hacia dónde va a escurrir? Si va hacia el exterior de mi instalación o queda dentro de la instalación. Eso también lo voy a tener que considerar. Otro de los puntos dentro de mi lista sería, bueno, ¿cómo voy a almacenar las sustancias tóxicas o inflamables? Van a estar, ¿cómo las voy a separar dentro? ¿Van a estar almacenadas al aire libre o en galpones? Esos galpones van a tener, o naves, van a tener la ventilación adecuada. ¿Qué voy a tener? ¿Cómo va a ser la renovación de volúmenes de aire? Voy a tener disposición de diluvio dentro del galpón. ¿Cuál va a ser la protección? ¿Tengo material retardante? ¿Tengo material ignífugo? ¿Cómo está previsto para no perder las instalaciones? Otro punto importante son las fallas estructurales, instalaciones donde los vapores son corrosivos o las altas temperaturas hacen que se debilite. Va a ser un factor de riesgo importante. En una industria que estuve haciendo también estudios HACCP, las altas temperaturas que vienen en lugar y los vapores corrosivos habían deteriorado la parte alta de las columnas de la mampostería de las naves, y había habido caída de material, incluso hasta con una fatalidad. Cuando hablamos de tráfico bueno, el tema de operaciones con puente grúa, con grúas, con hidrogrúas, si tengo que hacer tareas de mantenimiento dentro de planta, cómo va a ser, hay que analizarlo, más allá de lo que puede ser el permiso de trabajo. Vas a tener, cuando haces la distribución del layout, cómo vas a poner los equipos de manera tal de, cuando tengas que hacer mantenimiento, puedas intervenir sin generar peligros. Entonces, normalmente vas a tener, por ejemplo, una turbina y un espacio al lado como para que una hidrogrúa pueda entrar, o una grúa, y llevarse parte del equipo que hay que reparar, si no se puede hacer la reparación en el lugar. En una oportunidad pasó que se estaba ampliando la planta donde estaba trabajando en el sur, y estaban agregando nuevos turbocompresores. Y, digamos, cuando llega el momento de la instalación, veo que estaban haciendo operaciones simultáneas en la planta, que estaban compactando un terreno al lado de una de las turbinas. Andábamos con la gente de planta recorriendo, viendo un poco qué es lo que se estaba haciendo. Y cuando nos acercamos nos comentaron, dice, bueno, mira, acá vamos a poner una turbina. Le digo, no, ahí no la podés poner, porque ese espacio está destinado a la entrada de vehículos para tareas de mantenimiento. Si vos me metés un equipo ahí, no tengo forma de ingresar. Tenía que meter una grúa en la otra punta de la planta, hacer con una pluma terrible para poder sacar un equipo, con el riesgo de que se me cayera parte de eso o todo arriba de otros equipos que estaban en servicio. Entonces, otro punto a analizar. El otro es el tráfico local. El tráfico puede ser de los Clark dentro del depósito saliendo hacia la planta, o el movimiento de vehículos de mantenimiento de operación yendo y viniendo por la planta. No porque circulan a altas velocidades, sino que a veces uno circula confiado y el que va en el vehículo no te ve.
o hay zonas que tenés puntos ciegos y se están moviendo los Clark y ni ellos te ven ni vos los ves venir. Este era un poco el punto que comentaba, que en alguna parte se puede llegar a solapar con lo que es el análisis de la actividad. Eso también se consensúa si realmente qué puntos vale la pena analizar en particular y qué puntos ya fueron contemplados. Entonces se ajusta el análisis que se hace de tarea con la lista con la checklist del HACCP. Compártela a ver un ratingo. Entonces se verá realmente cuáles son los puntos que aplican o no. Pero en general, ¿sí? Bueno, verías los químicos con alto potencial cancerígeno o tóxico o inflamable. Normalmente las actividades riesgosas, trabajo en altura en espacio confinado, esto prácticamente directamente se analizan con lo que es el análisis puntual del puesto de trabajo. Es lo mismo que los ruidos físicos, sobre todo los problemas ergonómicos. Bueno, los criterios de aceptabilidad son estos, ¿no? El del 15 a 25. Que analizar, que acá no lo puse, pero bueno, por ejemplo, dentro de los peligros para la salud, el tema de presencia de reptiles o animales ponzoñosos. Por ejemplo, en Neuquén tenés lo que es la viuda negra. En otros lugares tenés víboras venenosas, como puede ser la estamos en Angola, incluimos esta parte en el estudio, y ellos, más allá de tenían una persona entrenada para capturar víboras. Allá tienen cobra, mamba, todos animalitos bastante peligrosos. Y por más que hacían desmalezado, mantenían la planta en óptimas condiciones para evitar que estos animales se metieran. Cada 2 por 3 le aparecía uno por la oficina. Y entonces, para capturarlo, había una persona que se dedicaba exclusivamente, estaba entrenada para capturar serpientes. Entonces, eventualmente, habría que considerarlo. Por esta razón, en muchos lados no hay suelo. Entonces, en el caso pasaba en Neuquén que tanto en un yacimiento como en el otro había un convenio con el Malbrán. Ellos venían, colectaban viudas negras, se las llevaban y preparaban suero. Y además de capacitarnos, dejaban un par de dosis de suero por si llegaba a haber algún afectado. Normalmente nos pasaba que contratistas nuevos, gente que no tenía mucha experiencia, a pesar de que se le hacía hincapié en lo peligroso que podían llegar a ser el ingreso a espacios confinados, a algunos lugares en particular, que no eran que no eran frecuentemente visitados, y que sabíamos que podía llegar a haber viuda negra, bueno, normalmente eran ellos los que se ven afectados. Entonces se disponía de dosis y en una segunda instancia se lo llevaba a la ciudad de Neuquén. Pero en enfermería ya se le aplicaba el suero. Bueno, en este caso habría que ver si están operando en la selva o en algún lugar medio aislado. En el caso de la mordedura de algún animal ponzoñoso, venenoso, con qué recursos se cuenta, cuál es la logística, si tengo un botiquín que me permita neutralizar el veneno, o cuál es la logística para poderlo llevar a un hospital o a una clínica cercana. Después habría otras cuestiones como, cuáles son, si estoy poniendo una planta nueva en servicio, tendría que chequear también si tengo un procedimiento para los controles de cambio, cómo hago el registro y seguimiento de anomalías, cómo voy a identificar riesgo en el puesto de trabajo o en el proceso. Es decir, cubro todos los aspectos que considero necesarios.
Si tengo los planes de contingencia adecuados, si ya los tengo redactados, si tengo pensado en simulacros, cómo son las vías de escape dentro de la planta y fuera de la planta. Después que se extinguió el incendio, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles son los procedimientos que está previsto para remediación del suelo? ¿Cuál es el apoyo médico? También si me estoy instalando en un lugar nuevo, que no es una zona fabril, me va a interesar saber también, como otro punto a tener en cuenta, si tengo contratistas en el lugar, si tengo talleres en el lugar, si tengo técnicos para tomar en el lugar, o si tengo que formar industrias. Por ahí tengo que formar talleres, capacitar los talleres. Y por último, analizar un poco el tema de los peligros de seguridad informática, que ahora se está dando cada vez más, se está haciendo cada vez más importante. Esto sería básicamente la lista. A ver cómo salgo de acá. Sí. Mirá, en lo que a mí me tocó cuando estuve en relación de dependencia, había todo un procedimiento bastante intenso, bastante exhaustivo, donde punto por punto ibas calificando al contratista en distintos aspectos y tenía que presentar documentación de seguridad, planes que ellos tenían, bueno, cuál era su política de seguridad, medio ambiente, seguros, un montón de puntos había. Y después en algún caso en particular, hablo de hace 20 años atrás, por ejemplo en Tierra del Fuego no había muchos talleres desarrollados, entonces la empresa colaboró en el desarrollo de esos talleres. No sé, a ver, había gente también de Camusi participando. ¿Puede ser? Sí, acá estoy, sí. Ah, Julio, gracias. Julio, acá tengo una persona adecuada. ¿Ustedes cómo se manejan con los contratistas? Sí, tenemos un procedimiento de calificación de contratistas una vez terminada, es decir, al iniciar una obra tenés, bueno, hay toda una serie de documentación y de requisitos que tienen que tener, que son los que estabas mencionando recién, en cuanto a responsable de seguridad, programas de seguridad. Y una vez finalizada la obra, los distintos sectores hacemos una evaluación. Si no llegaba a los mínimos, no lo volvías a invitar. Muchas gracias, Julio. Bárbaro. Yo ahí había agregado, a ver, lo que figuraba como anexo técnicas PHA, yo ahí había armado, son 4 hojitas, estaba la lista de chequeo, para que la tengan a mano, tanto para el ejercicio, las 2 primeras hojas, como para después en el trabajo, ¿sí? Ahí... Esta sería la lista, ¿sí? Ahí tendrían resumido lo que estaba mostrándoles antes.
Bueno, con el peligro de las condiciones climáticas extremas, tendríamos que desarrollar cada uno de estos puntos. Están todos los que fuimos viendo en el transcurso de la mañana. Esta es la que tendría que tener a mano para cuando hagan el trabajo. Y para cuando hagan ahora después el ejercicio. Bien. A ver qué pasó acá. La impresión como que se está colgando. A ver. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que necesitaríamos para trabajar? Bueno, la ubicación geográfica en las instalaciones, tener un plano con las altimetrías para ver las curvas de nivel, para ver si la planta está ubicada en una parte alta o en una parte llana, qué tengo alrededor, si tengo montañas, ríos, lagos, un pueblo, pero tendría que tener, si es una zona retirada, con las curvas de nivel para poderlos ver. La foto de Google Maps nos viene bien también para tener una idea de dónde estamos parados. Lo que sí necesitamos, sí o sí, es el layout, tener una vista en las instalaciones, lo que les mostraba esta mañana. Necesito, y si es con dimensiones, si la tengo dimensionada mejor, me va a dar una idea de qué distancia tengo entre equipos, qué distancia tengo al alambre perimetral, etc. Necesito un flow sheet para saber cómo es el proceso. Más allá del layout, tengo que poder interpretar para preparar el trabajo, el proceso. Una descripción de las instalaciones, qué productos, qué es lo que cuál es la materia prima, cuáles son los productos intermedios, cuál es el proceso. Necesito saber, necesito las hojas técnicas para saber qué tipo de productos estoy manejando, tóxicos, inflamables, altamente reactivos, qué tipo de impacto tienen sobre la salud y el medio ambiente. Si puedo tener de las instalaciones detalles de, aunque sea, no el detalle fino de lo que puede ser el despiece de un compresor, pero sí saber cuál es la presión de succión y cuál es la presión de descarga. Si tengo un tanque de almacenamiento, bueno, tener idea de cuál es el volumen de ese tanque y cuál es el inventario que normalmente contiene. Necesito tener esa idea para poder fijar un criterio después cuál puede ser el impacto. Tener idea de cuáles son los efluentes, qué es lo que y a dónde van a parar, cómo se almacenan los químicos. Y ya, digamos, una vez que tengo toda esa información, llegué con todo este listado, me senté, discutí con la gente involucrada cuál va a ser la lista que vamos a aplicar. Arrancaríamos con el trabajo. Previo a eso, bueno, ver los documentos que vamos a analizar. Tendría que tener información del clima, cómo es la zona, si tengo población cercana o no. Necesitaba también, obviamente, el layout, bueno, lo que había citado antes, y después ver la conveniencia o no, de acuerdo a lo que se quiera analizar, de dividir en bloques, tomar todo con un solo sistema, o, si me interesa el detalle, dividir la planta en varios bloques y analizar uno por uno.
Bueno, también necesitaría el detalle de saber cómo es cuáles son que hablamos antes, los consumibles, cuáles son los puntos críticos de la planta, los servicios auxiliares, todo el detalle del proceso. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Dónde están las oficinas? ¿Dónde está la sala de control? ¿Dónde está la enfermería? Si hay una ambulancia, ¿dónde está ubicada? Después, otra de las cosas que habría que definir previo es cuánto tiempo va a llevar el análisis y cuál va a ser el horario de trabajo y quiénes van a participar. Y en función de eso, bueno, ya después armar las planillas de trabajo, desarrollar el trabajo y el taller y después redactar el informe. Otra de las cosas que nos puede ser de utilidad para tener más que nada como referencia es otros estudios previos que se hayan hecho, otras identificaciones de riesgo. Y ver también, por otro lado, en función de esos estudios, qué acciones se tomaron desde ese momento hasta el día de hoy. Eso también nos da una pauta de cómo se encarga la seguridad. Nos sirve también para tomar ideas. Bueno, tal o cual análisis quedó ahí pendiente, veamos por qué, lo retomamos ahora. También nos puede servir otra cosa que nos puede ser de utilidad es tener la documentación de clasificación de áreas peligrosas. Según lo que se vaya a analizar, como hablábamos hoy de las tareas de perforación, sería interesante también contar con los procedimientos específicos para ver, leyendo el procedimiento, por ahí se puede llegar a detectar algún punto oscuro, algún punto gris que puede ser interesante desarrollar durante el taller. Eso básicamente la información mínima que tendríamos que tener. Después, si hay más datos, mejor. Cuanto más información, más ajustado va a ser el análisis. Cuanto menos información, va a haber muchas más recomendaciones por la incertidumbre de no saber si estamos con las protecciones adecuadas o no. Ahí un poco la secuencia sería, bueno, la categoría del riesgo, estableceríamos, por ejemplo, arrancaríamos con el impacto de la naturaleza, veríamos el peligro, la condición climática extrema, y arrancaríamos causa, alta temperatura. Bueno, ¿qué problema me ocasionaría la alta temperatura? ¿Qué consecuencias me trae? Entonces, veríamos cuál sería el impacto sobre las personas. Hoy hablamos de la matriz, bueno, vemos tal vez haya un solo impacto y nos focalizamos en ese fundamentalmente. Los otros, si son despreciables, no los consideramos. Si no, para una misma causa, abriríamos las consecuencias para personas, medio ambiente, bienes de la compañía, impacto sobre la comunidad o terceros. Pero ese sería más o menos el formato. De acuerdo a la lista que habíamos visto antes. Después, siguiendo un poco el análisis que veníamos planteando, la secuencia lógica, verificar que tenga barreras de prevención o de mitigación, y después pasar a cuantificar en la matriz de riesgo de la compañía, ver, establecer cuál podría llegar a ser la frecuencia con que se puede dar esa causa y cuál sería el impacto sobre las personas, medio ambiente, reputación, etc. Según el resultado, que ya sea que esté en zona roja, amarilla, trataría de implementar mejoras con el objetivo de ir a la zona verde, de bajo riesgo. Esta sería una planilla tipo, digamos. Identifico
lo que habíamos hablado, bueno, la categoría era impacto en la naturaleza y medio ambiente de la instalación. Veríamos cuál sería el bloque, cuáles eran las causas. Habíamos dicho, por ejemplo, fuerte lluvia, condiciones climáticas extremas, el peligro, la causa, la fuerte lluvia o los fuertes vientos. Fuertes vientos, consecuencias, podría ser caída de la torre de comunicación. Vuelvo sobre el ejemplo de hoy, es más fácil de ver. Según donde esté ubicada la antena, puede caer sobre oficinas, puede caer sobre una senda de circulación frecuente de personal, con lo cual caída de antena tendría daño, lesión a las personas, puede llegar a tener una fatalidad, daños materiales, pérdida de comunicación y problemas operativos si no tengo la comunicación. De todos esos mencionados, de los que fui comentando, así a primera instancia el más crítico sería la lesión a la persona. Entonces me focalizaría solamente en ese análisis. Si no, abriría la línea y pondría consecuencias potenciales, lesión a las personas, y como otra consecuencia, un análisis aparte, sería daños materiales. Después vería qué barreras tengo para protegerme en el caso puntual de una lesión a las personas, si hay algo que las puede llegar a proteger o no. Si no tengo barreras, será no se observan. Si las tengo, las escribo, las detallo, todo lo que más pueda. Cuanto más detalle pueda poner en la redacción, mejor, tanto en la causa como en la consecuencia, como en el detalle de la barrera. Porque mientras estamos discutiendo, sabemos de qué estamos hablando, lo tenemos presente, pero dentro de media hora no nos acordamos lo que habíamos escrito ahí, porque el trabajo sigue, continúa. El Hasid, a diferencia del Hasop, es algo dinámico, no es que vuelvo hacia atrás, no es repetitivo. Entonces sigo, cuando repaso lo quiero volver a leer después que lo terminamos, me encuentro con que no me queda muy claro qué quise poner con lo que redacté en la causa, o no me queda muy clara la consecuencia, o la barrera no pareciera ser de lo que estoy analizando. Entonces, si bien hay que ser concisos y concretos, el nivel de detalle debe ser tal que me permita claramente entender lo que qué fue lo que se discutió. ¿Sí? Después tendría, si es que tengo, calificar para cada una de los análisis, en la columna correspondiente o no, cuál sería la consecuencia, en primer término, si estuviéramos analizando personas. Dijimos que podíamos llegar a tener un lesionado. Bueno, entonces, en lo que es la consecuencia, iríamos a la matriz y de acuerdo a la discusión del grupo, diríamos, bueno, puede ser grave o puede ser una fatalidad. Bueno, ¿cómo encaja la consecuencia en la fatalidad? Es 4 o 5 o 3 y es grave. Bueno, ¿con qué frecuencia puedo llegar a tener esos fuertes vientos? Y acá es importante tener detalles de lo que son las condiciones meteorológicas. Si no, tengo que suponer y ponerme, y si supongo, una posición conservadora, creíble pero conservadora. Entonces analizar, bueno, una vez al año se puede dar, sí. Bueno, iría a la tabla, vientos que superan la media, vientos que pueden ser peligrosos para una condición extrema que tal vez no esté en las instalaciones diseñadas para la misma, pero sí se pueden dar. Entonces, evaluaría la frecuencia y diría, bueno, es una vez al año. Entraría a lo que es la parte de la matriz de frecuencia y lo pondría de acuerdo a la misma. Una vez que tengo definida la frecuencia y la consecuencia, podría llegar a sacar el riesgo y saber si estoy con un riesgo bajo o con un riesgo alto, y en ese caso tomar alguna acción. Si tuviera una segunda consecuencia, como habíamos mencionado, tendría que analizarlo del lado de los bienes, cuál sería la pérdida económica si se me cae la torre,
Pero en este caso, la frecuencia no cambiaría, seguiría siendo la misma, porque la causa es común a las dos. La causa seguiría siendo el fuerte viento. Entonces, si bien la consecuencia, el impacto puede ser muy distinto, en este caso de las personas puede ser grave, y en el caso de los bienes puede ser menor, la frecuencia va a ser la misma. El riesgo tal vez sea totalmente distinto. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, está bien. Bien, perfecto. Porque a veces se presta a confusión. Si yo tengo varios y realmente veo que todas son de peso, las consecuencias las abro. Persona, medio ambiente, bienes, imagen, y la frecuencia va a ser la misma, porque la causa es la misma. Es común a todas. Las consecuencias van a cambiar. Si estuviera en una zona ALARP, o en una zona roja, o como mostraron en algún momento una matriz en donde había 2 tonalidades de verde, el agente de Riogas, pero evidentemente en esa, por lo que pude ver así muy rápido, es como que hay un punto en un verde más oscuro de mejora continua, que en algún momento tendrías cierta obligación de implementar mejora. ¿Es correcto? Sí, de acuerdo, es así. Bien, entonces, eso está bueno. El hecho de que estemos en zona verde, hicimos todo el análisis y estamos bárbaros, dijimos, estamos verde, acá no hay que agregar barrera. A veces las barreras son de mejora continua, tanto como simplemente una cartelería alertando de un peligro. Es una mejora continua. Es una recomendación de bajo costo y tal vez el impacto sea alto, ¿sí? Entonces, como comentaba ayer, que vos tengas que por tus barreras vos estés en una zona verde, no quiere decir que las barreras van a mantener la eficiencia a lo largo del tiempo. Si yo no les hago mantenimiento, si no me ocupo de esas barreras, lo más probable es que se degraden.